Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a estar conversando de algo que pareciera que es muy temprano para hablar de esto, pero que ya está causando problema no solo entre los demócratas, pero también entre los republicanos. Está causando, no digamos que problemas, pero por lo menos dudas y por lo menos ya discusiones. Y es que ya se empieza a hablar de la carrera presidencial para el 2028. Particularmente esto está siendo un problema dentro del Partido Demócrata. ¿Por qué? Bueno, primero porque parece que no hay nadie al que le esté yendo muy bien en las encuestas. Parece que los que se figuran por ahí como posibles candidatos, todos tienen ciertos problemas, pero además por una cosa en particular. Al parecer, Kamala Harris, por supuesto, la candidata del Partido Demócrata en las pasadas elecciones, que obtuvo una estruendosa derrota frente al presidente Donald Trump, parece que quiere volver a ser candidata por el Partido Demócrata. Y también parece que el Partido Demócrata no la quiere mucho, o que por lo menos varios demócratas a los que se les ha preguntado acerca de una posible candidatura de Kamala Harris no están muy contentos con esta opción o con esta posibilidad. Y yo los entiendo porque, a ver, recordemos que la derrota que acaba de tener el Partido Demócrata no es cualquier derrota. Kamala Harris gastó una cifra millonaria de dinero en esta campaña. Eh, Hicieron de todo para intentar afectar al presidente Donald Trump. Recordemos que incluso varios meses de la carrera hacia la presidencia, donde el presidente Trump debió haber estado durante esos meses haciendo campaña, lo tuvieron en juicios, acusaciones, le inventaron de todo, un juicio en el que incluso dijeron que era culpable, mil cosas. Y aún así Kamala Harris no pudo ganar, pero no solo es que no pudo ganar, sino que es que le fue muy mal. No ganó ni uno solo de los estados péndulo, ninguno de los estados péndulos lo ganó, todos los ganó el presidente Trump. Y en prácticamente todos los grupos, es decir, cuando se hacen las encuestas después de unas elecciones que se miran jóvenes, mujeres, afros, hispanos, prácticamente en todos los grupos, Kamala Harris obtuvo una votación menor que la que obtuvo el presidente Biden en su momento. Entonces, cuando han tenido una derrota así de grande, que por supuesto además hay que sumarle que los demócratas perdieron la Cámara, cuando han tenido una derrota así de grande, es evidente por qué muchos demócratas no ven con alegría que Kamala se esté como perfilando ella misma para ser la posible candidata del Partido Demócrata. Y es que lo que pasó fue que ella la semana pasada dio lo que fue su primera entrevista después de esas elecciones, y aunque no dijo que se iba a lanzar, aunque no lo dijo abiertamente, sí pues le preguntaron por su posible candidatura a la gobernación de California. Ella dijo que no quería correr para la gobernación de California. Dijo que el sistema estaba quebrado y que por eso no quería correr, y que ahora ella lo que quería era dedicarse a recorrer el país y hablar con la gente de una manera no transaccional. O sea, que ella quería escuchar a las personas, no pidiéndoles que votaran por ella como candidata a la gobernación, sino dedicar los meses que vienen a estar simplemente recorriendo el país sin pedirle nada a cambio a los americanos. Obviamente eso es abrir la puerta a la campaña presidencial. Luego, en varias entrevistas le han preguntado a algunos demócratas que qué piensan de esa posibilidad, y que Kamala parece que se está ella misma perfilando como la posible candidata del Partido Demócrata, y las respuestas son completamente evasivas. Es decir, es una pregunta muy sencilla. Si a ustedes que me están viendo les preguntan, bueno, tal persona, ¿le gustaría o no para que sea el candidato presidencial del partido? Pues no dice sí o no, o de pronto no me gusta tanto. Las respuestas de los demócratas han sido, dan es hasta risa. Uno de ellos, por ejemplo, dijo, yo creo que ella debe hacer lo que le diga el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una forma de salirse por la tangente, de no decir, no son capaces de decir, no, no me gusta, no me gusta. Y están en un problema grave,
Y yo creo que ese problema no es nuevo, porque ustedes recordarán que en realidad Kamala llega ahí prácticamente por varias jugarretas del destino prácticamente improbables, termina ella siendo la candidata del Partido Demócrata. Ahora, esta semana, hace un par de días, le preguntaron al presidente Trump que qué pensaría de Kamala, candidata otra vez por el Partido Demócrata. Escuchemos entonces lo que dijo el presidente Trump, porque yo creo que en este caso es bastante correcto lo que responde. La candidata Kamala Harris, como sabes, no se postula para gobernadora de California, no lo va a hacer. ¿Y cuál es su futuro político? La verdad, no puede hablar en público, no puede dar entrevistas. Siempre me pareció una campaña muy extraña. Mira, estábamos muy por encima de Biden en las encuestas, y de pronto dijeron, cambiemos a Kamala. Nadie sabía quién era, nadie conocía su apellido, solo la llamaban Kamala, pero nadie sabía quién era Harris. Yo pensé que era una candidata terrible, y no olvidemos que ni siquiera logró la nominación, fue la primera en abandonar la contienda. Al principio sumó algunos puntos, sí, pero una vez que la gente la conoció, se retiró casi de inmediato, empezó en segundo o tercer lugar, pero sinceramente, no la consideraría una política hábil. ¿Tú lo harías? Bueno, la verdad es que el presidente Trump ahí dice una verdad tras otra. Primero dice que ella llega ahí nominada porque a Biden se le ocurre. Recordemos que cuando Biden decide ya retirarse de la carrera presidencial, prácticamente porque todo su partido lo estaba presionando y los medios de comunicación empezaron a sacar un montón de artículos diciendo que él definitivamente no podía aguantar otros 4 años, se especuló y diferentes informes reportaron que personalidades muy importantes dentro del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama, querían hacer algún tipo de primarias, querían buscar algún tipo de otra persona diferente a Kamala Harris que pudiera asumir ese puesto como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Sin embargo, Biden no tardó sino horas en él mismo dar un comunicado y decir, mi escogida es Kamala Harris. Entonces, evidentemente, y así como lo dice el presidente Trump, ella llega a ser la candidata del Partido Demócrata simplemente por jugarretas del destino, por un Biden que termina siendo sacado de la carrera presidencial y que decide, contrario a lo que querían la mayoría de los demócratas y al parecer voces tan importantes como el expresidente Barack Obama, pues Biden decide de una vez decir que es Kamala Harris y pues ya habiendo dicho eso, pues era muy difícil, hubiera sido una batalla monumental que no se podían permitir a tan solo unos meses de las elecciones llevarle la contraria al presidente Biden e intentar de alguna forma no poner a Kamala Harris cuando ya el presidente Biden lo había dicho. Pero el asunto aquí es bien complicado y es que nos da una lección muy importante de cómo los demócratas han terminado en un hueco que ellos mismos cavaron. Para muchos, y yo creo que tienen toda la razón, muchos han hablado abiertamente ya desde, obviamente desde antes de que el presidente Biden incluso llegara a la Casa Blanca cuando decidió escoger a Kamala Harris como su vicepresidente. Muchos hablaron abiertamente de que Kamala Harris no parecía una persona cualificada para eso y que era una especie de cuota en el sentido de cuota de como cuando en los trabajos dicen, bueno, hay que contratar tantas mujeres, y hay que contratar tantos afros y hay que contratar tantas minorías. Y para muchos era evidente que el presidente Biden la estaba escogiendo porque era mujer y porque era negra y porque de pronto sintió que eso le podía ayudar con ese tipo de votos, con el voto de las mujeres, con el voto de los afros, votos de las minorías, y pensó que eso de pronto iba a emocionar a algunas personas y le podía ayudar a ganar votos. Ahora, hay otros críticos que fueron mucho más duros. Yo recuerdo algún comentario de un analista político muy importante en este país diciendo que a él le llamaba la atención que pues el expresidente Barack Obama había elegido al presidente Biden como su vicepresidente en su momento y que él lo veía como un Barack Obama escogiendo a alguien que era mucho menos capaz de él, como para que no existiera rivalidad, y que luego el presidente Biden, cuando llega a la presidencia, escoge a alguien que era mucho menos capaz que él para que no hubiera además esa competencia, y entonces escoge a Kamala.
Decía, este comentarista decía, hemos llegado al fondo de Barack Obama, que obviamente es uno de los mejores oradores que ha tenido este país en los últimos años, a un Biden que la verdad siempre ha sido muy flujito, y luego una Kamala Harris que, y ahí voy a la segunda verdad que decía el presidente Trump, no hace entrevistas, no sabe hablar, le cuesta trabajo hilar frases. El problema de Kamala Harris no es solo que tenga malas ideas, porque hay gente que tiene malas ideas y es encantadora, como por ejemplo Zoran Mandani, que es el candidato a alcalde de Nueva York. Pero Kamala Harris es que no tiene buenas ideas, pero tampoco, igual, así como dice el presidente Trump, le cuesta mucho trabajo hilar frases, le cuesta mucho trabajo dar entrevistas, y es importante recordar lo que recordaba el presidente, que ella llega a la campaña y llega con una especie de empujón, claro, los mismos medios que de la nada, después de que durante años encubrieron al presidente Biden y dijeron que él sí estaba bien, que no le estaba pasando nada, cuando evidentemente algo estaba pasando con su salud, pues con su, sí, con su salud mental o con las capacidades mentales que tenía. Esos mismos medios que después pasaron a decir que el presidente Biden definitivamente no podía, pues cuando el presidente Biden decide elegir a Kamala, empiezan un montón de artículos al principio, digamos esos primeros días o primeras semanas más bien, muchos artículos destacando a Kamala, poniéndola como una gran intelectual, poniéndola como una mujer que puede hacer grandes cambios en este país. Pero cuando pasan las semanas y Kamala no hace ninguna entrevista, Kamala se demoró, si no estoy mal, meses en dar una primera entrevista después de que el presidente Biden dijera que ella iba a ser su sucesora. Y todo el mundo se preguntaba por qué Kamala no da entrevistas. Bueno, no da entrevistas por dos cosas. Eh, esa fue mi, digamos, mi análisis de la situación de por qué no dio entrevistas durante tantas semanas. Por un lado, porque ella tenía un historial de extrema izquierda, es decir, de apoyar causas de extrema izquierda. Si la confrontaban con ese tipo de cosas, ella, por ejemplo, ha dicho hace tiempo que ICE debía ser eh, reconstruido desde el inicio y que había que repensarse instituciones como ICE. Recordemos que estábamos en plena crisis migratoria, donde no solo los republicanos, pero en general los americanos estaban preocupados por lo que estaba pasando con la crisis migratoria. Cuando a ella la fueran a confrontar con esos puntos iba a tener un problema muy grande, porque si negaba eso y decía, no, yo ya cambié de opinión, yo ya no soy tan extrema, pues iba a perder el voto de esa base súper radical del Partido Demócrata. Y no se sabía si iba a ganar voto de otra gente que pudiera decir, esta señora evidentemente está mintiendo, o si sí le iban a creer, iba a ganar el voto. O sea, iba a ser muy complicado tener entrevistas y pensar en que la iban a confrontar con confrontar de una manera suave, porque todos los periodistas eran amigos, son amigos del Partido Demócrata. Pero en todo caso, alguna pregunta tendrían que hacerle. Pero por otro lado, la segunda razón por la que ella durante semanas no dio entrevistas es porque le cuesta mucho trabajo hablar. Entonces ella lo que hizo fue que se aprendió como unos libretos que al parecer le dieron sus entrenadores de discurso, y esos libretos los repetía en una y otra entrevista. Entonces, además de que los americanos tuvieron que esperar semanas para ver una entrevista de la candidata presidencial, ¿cómo es posible que la candidata presidencial no hable? Pero además es que la candidata presidencial fue durante 4 años vicepresidente. ¿Quién más apropiado que un vicepresidente, que alguien que ha sido vicepresidente durante 4 años, para poder hablar de los temas que preocupan al país? Es decir, si ustedes mañana cogen a cualquier persona de la calle y le dicen, bueno, prepárese porque va a hacer entrevistas acerca del país, pues es evidente que esa persona efectivamente se va a demorar meses en prepararse. Pero si ustedes cogen a un vicepresidente, el vicepresidente está, digamos, completamente cercano a todo lo que hace el presidente. Es decir, para ella no debió haber sido tan difícil prepararse, sin embargo lo fue, porque efectivamente, como dice el presidente Trump, tiene ciertos problemas. Entonces ella lo que empezó a hacer fue a repetir en todas esas entrevistas, cuando empezó a darlas, los mismos libretos, y a veces lo que hacía era que cambiaba el inicio y lo ponía al final, y entonces en la siguiente entrevista al final lo decía al inicio, y le preguntaban, le podían estar preguntando, no sé, de peras, y ella respondía lo mismo que se había aprendido y que ya había respondido en las pasadas 2 entrevistas. Fueron muy pocas las entrevistas que dio Kamala Harris, muy pocas. Y a grandes personas le rechazó la invitación. Por ejemplo, Joe Rogan, el podcaster súper famosísimo,
le rechazó la invitación. Elon Musk también, si no estoy mal, si mal no recuerdo, le hizo la invitación después o antes incluso de que invitara al presidente Trump a hablar con el que el presidente Trump evidentemente aceptó. Y ahí es donde se forma todo ese bromance entre Trump e Elon Musk. Pero el caso fue que Kamala dio muy pocas entrevistas. En esas entrevistas solo repetía cosas que parecía que se había aprendido. Y además le negó las entrevistas a grandes personajes y obviamente esas negativas causaron impresión y causaron también en los medios grandes que querían entrevistarla y a los que ella le dijo que no, pues causaron cierto resentimiento. De hecho, ciertos medios grandes, por lo menos un par que yo recuerde, que son muy alineados al Partido Demócrata, aún así escribieron piezas criticando a Kamala por no dar entrevistas. Pero vamos a recordar un poco de eso para que, esto para que, un poco para que nos estemos, para que recordemos y nos hagamos a la idea del pánico que pueden estar viviendo los demócratas pensando que otra vez van a tener que enfrentar a una candidata como Kamala Harris y tener que vivir otra vez una derrota y tener que sufrir otra vez eso, porque claro, cuando uno es de un partido, a pesar de las cosas que pasen, le toca defender a su candidato. Entonces, yo me imagino el pánico que deben estar teniendo muchos demócratas en este momento diciendo otra vez nos va a tocar defender a una mujer que tal vez no sabe ni siquiera cómo responder en las entrevistas, que tiene pánico y no va a las entrevistas, otra vez vamos a tener que sufrir una derrota. Bueno, para eso recordemos, este es un segmento de Fox en el cual Jesse Waters, uno de los grandes presentadores de Fox, recuerda algunas de las entrevistas de Kamala Harris y como ella simplemente parece que se aprende un libreto, parece no, se aprendió un libreto y lo repetía constantemente. Veamos recopilación. ¿Entrevista en solitario a Brian Teft? ¿Alguna vez has oído hablar de él? Nosotros tampoco. Él es un periodista local presentador de noticias para la estación local de ABC en Filadelfia. Kameler no pudo arreglarlo cuando hablamos de bajar los precios y haciendo la vida más asequible para las personas. ¿Cuáles son uno o dos cosas específicas que tienes en mente para eso? Bueno, empezaré con esto. Crecí como una niña de clase media. Mi madre nos crió a mi hermana y a mí. Ella trabajó muy duro. Ella finalmente pudo ahorrar suficiente dinero para comprar nuestra primera casa cuando era un adolescente. Crecí en una comunidad de gente trabajadora. Conoces a trabajadores de la construcción, enfermeras y profesores. Y trato de explicarle a algunas personas quien puede no haber tenido la misma experiencia. ¿Sabes? Sí. Pero mucha gente se relacionará con esto. Sabes que crecí en un barrio de gente que estaban muy orgullosos de sus césped, ¿sabes? Y fui criada para creer y saber que todas las personas merecen dignidad y que nosotros, como estadounidenses, tenemos un carácter hermoso. Sabes que tenemos ambiciones, aspiraciones y sueños. Pero no todos necesariamente tienen acceso a los recursos que pueden ayudarlos. Alimenta esos sueños y ambiciones. Así que cuando hablo de construir una economía de oportunidades es en gran medida con la mente de invirtiendo en las ambiciones y aspiraciones y la increíble ética de trabajo del pueblo estadounidense y creando oportunidades para las personas. Por ejemplo, para iniciar una pequeña empresa, la pregunta era ¿cómo vas a bajar los precios? Jaja, y la respuesta de Kameler fue crecer rodeado de trabajadores de la construcción, quien cuidó su césped, y luego escuché algo sobre la ambición y la aspiración. Bueno, pues exactamente ese libreto que ustedes escucharon y yo los invito a los que de pronto tienen tiempo y les gusta reírse de este tipo de cosas, que busquen las entrevistas que Kamala Harris daba por esa época y verán que todas las respuestas y en todas las entrevistas, que no van a ser muchas, ya les digo que ya no dio muchas, van a escuchar ese mismo libreto. Y obviamente que da risa que alguien le pregunte los problemas de inflación que estábamos viviendo bajo su mandato, porque en realidad ella en ese momento también era la vicepresidente, ¿cómo va a hacer para solucionarlos? Y ella empiece, cuando yo era pequeña, yo crecí, es impresionante, es decir, da risa pues para uno como espectador, pero imagínense el pánico de un demócrata viendo eso, viendo cómo le va a tocar defender a una candidata presidencial que ni siquiera sabe cómo responder a una pregunta tan básica, pues tan básica para alguien que quiere, digamos, aspirar a una presidencia, que es cómo va a bajar los precios cuando la inflación está por el cielo. Ahora bien,
¿Qué está pasando dentro del Partido Demócrata? Una cosa es que Kamala, ya convengamos en que Kamala ya abrió la puerta y evidentemente lo que ha dicho, aunque no es textual ni digamos que absolutamente explícito, es evidente que lo que está haciendo es diciendo que va a empezar su campaña presidencial. ¿Qué es lo que nos dicen las encuestas acerca de cómo van los candidatos y qué podría pasar en las elecciones presidenciales de 2028? Yo sé que algunos pueden estar diciendo, todavía falta mucho tiempo, ¿para qué hablamos de eso? Pero es muy importante. Es muy importante porque el futuro de un partido en gran medida se configura o se entreteje y se va construyendo de acuerdo a los líderes del partido. Entonces, las figuras que se vayan presentando como líderes, obviamente hay excepciones y ha pasado en muchas ocasiones en diferentes países que de la nada aparece un outsider y se toma la presidencia, pero normalmente los líderes se van construyendo y a la vez de que ellos mismos se van construyendo, van dando forma a su partido. Por ejemplo, el caso de Donald Trump. El Partido Republicano de ahora, de Donald Trump, es un partido completamente diferente al partido de antes de Donald Trump. Entonces, ¿quién se vaya perfilando como líder y cómo vaya, digamos, perfilándose esa carrera hacia las próximas elecciones presidenciales, no solo es importante para esa persona, sino que es importante para el partido. Y cuando estamos viendo un partido demócrata en crisis, que en realidad están en crisis incluso una crisis de identidad, pues esas cuestiones son muy importantes. Entonces, les vamos a mostrar unas gráficas para que veamos más o menos cómo va la situación. Primero, vamos a ver cómo esta es una encuesta en la que le preguntan a la gente, este es el Emerson College, una encuesta del Emerson College donde le preguntan a la gente por los posibles candidatos demócratas. Y si ustedes ven, en realidad los porcentajes son muy bajos, lo cual, para ser sinceros, pues puede ser normal porque todavía falta mucho tiempo. Pero miren ustedes que en primer lugar está Pete Buttigieg, que es el ex ministro de Transporte del presidente Biden. Él es homosexual, digamos que una izquierda que para algunos les parece moderada en medio de que en su rol personal es bastante extremo, pues digamos, para muchos conservadores el tener una familia homosexual eh, es bastante extremo para muchos conservadores, pero para algunos demócratas les parece que él es una persona, digamos, moderada o sí, diferente, por ejemplo, de lo que podría ser una Alexandra Ocasio-Cortez. Sin embargo, a mí me asombra que este hombre esté en el primer lugar, no solo porque yo creo que un conservador acá en Estados Unidos, conservador, por la situación de su familia y eso no votaría por este hombre, sino porque no me parece alguien carismático. Yo creo que es evidente que no es una persona carismática. Eh, y, y es complicado cuando en la cabeza de la lista en una encuesta tienes a alguien que evidentemente no es carismático, pero es que cuando miramos para abajo entonces entendemos ciertas cosas, porque la que le sigue es Kamala Harris, que la verdad es que tampoco, o sea, es carismática. Al contrario, como decíamos antes, Kamala Harris tiene problemas incluso para dar una entrevista, aun cuando durante 4 años fue la vicepresidenta. Entonces le sigue Kamala Harris con un 13% y luego le sigue Gavin Newsom con un 12%, que es el gobernador de California. A mí me parece que a Gavin Newsom hay que ponerle cuidado porque él ha tenido muy malos resultados en California. Todos sabemos la crisis que vive California en todos los sentidos, crisis de seguridad, crisis de los precios, es decir, el desempleo, la están pasando muy mal por cuenta de las políticas socialistas de Gavin Newsom. Sin embargo, este hombre sí tiene carisma. Es decir, tiene no el doble, tiene el triple de carisma de Kamala y Buttigieg juntos. Entonces, creo que a él sí hay que ponerle cuidado. Y luego sigue Alexandria Ocasio-Cortez en esta encuesta con un 7%. Ahora, hago el asterisco de que yo he visto al menos una encuesta en la cual Alexandria Ocasio-Cortez era la primera en la lista. Obviamente, repito, todavía estas encuestas pues faltan años, pero muestran quienes están teniendo fuerza dentro del Partido Demócrata. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes,
si uno es demócrata y ve que Kamala Harris está de segunda, que el primero tampoco es un buen candidato y que los que siguen, la verdad es que tampoco son buenas opciones. Eh, yo creo que los demócratas tienen toda la razón, los demócratas sensatos que todavía quedan, o menos extremos que todavía quedan, todavía tienen, o los demócratas, como les decimos, clásicos en el sentido del Partido Demócrata, tienen toda la razón en estar asustados. Ahora, vámonos un poquito al otro lado y empecemos a comparar también para ver cómo están las cosas en el Partido Republicano y a ver cómo podrían, digamos, enfrentarse los dos partidos. En el Partido Republicano, contrario a lo del Partido Demócrata, miren que aquí sí es evidente que hay un absolutamente preferido, que es J.D. Vance, el vicepresidente. Miren ustedes la diferencia, esto pasa cuando el vicepresidente es muy querido, 46%, luego sigue Marco Rubio con un 12%, luego sigue Ron DeSantis con un 9%, y luego Robert F. Kennedy Jr. con un 5%, pero 46%. Por supuesto, hay que decir que esto lo que muestra es que tenemos a un vicepresidente muy popular dentro de su base. Ahora, veamos la siguiente gráfica en la que ustedes lo que van a ver es las posibles contiendas, esto de los candidatos del Partido Demócrata que tuvieron un buen porcentaje en la encuesta que vimos primero contra J.D. Vance, porque pues según la encuesta es el casi que evidentemente favorito de los encuestados. Entonces, miren, cuando se enfrentan en la encuesta y le preguntan a la gente entre Buttigieg y Vance, ¿a quién decidirían? Y gana Vance con un 44% frente a un 43%. Hay que señalar ahí que da 13% de indeciso. Evidentemente ese 13% lo puede cambiar todo. Cuando se enfrentan Alexandria Ocasio-Cortez y Vance, 44% frente a un 41%. Indeciso, 15%. Luego cuando se enfrenta Newsom contra Vance, 42% Newsom, Vance 45%, 13% indeciso. Varias cosas acá. Por un lado, la cantidad de indecisos bastante alta. Por el otro lado, es que las cifras en realidad no son, digamos, muy diferentes. Es decir, 43 frente a 44 es apenas un punto. E incluso 41 frente a 44, cuando enfrentamos a Vance con Alexandra Ocasio-Cortez, estamos hablando apenas de 3 puntos. A mí en realidad es que me asusta, digamos, ya no hablando, ya no solo enfocándonos en el Partido Demócrata, sino en el Partido Republicano también, que obviamente yo quisiera que volviera a ganar el Partido Republicano, ver que 41% podría ganar Alexandra Ocasio-Cortez y Vance un 44%, me asusta. Estamos hablando de solo 3 puntos con 15% de indecisos. ¿Qué creo yo que puede estar pasando ahí? Yo lo que creo es que hay gente que de pronto ve a Vance como una persona dogmática, o bueno, como lo llaman los medios, digamos que normalmente o comúnmente los medios lo llaman un extremo. Nosotros, Alexandria Ocasio-Cortez, la llamamos un extremo. Tal vez los indecisos podrían estar viendo un Alexandria Ocasio-Cortez versus Vance como una pelea entre extremos y por eso la diferencia no es mucha. Y eso me preocupa mucho porque entonces, si bien yo creo que no hay forma de comparar a Vance con los candidatos del Partido Demócrata en el sentido de que es evidente que Vance puede ir a entrevistas y decir de todo, explicar de todo, dar planes de todo. Es un hombre evidentemente inteligentísimo, además es un abogado de carrera, argumenta. No hay punto de comparación. No hay en el Partido Demócrata alguien que intelectualmente pueda darle la talla a un Vance en un escenario. Sin embargo, parece que sus posturas de pronto entre los independientes y entre aquellos demócratas que están abiertos a cambiar, no llaman mucho la atención. Ahora, vamos a ver un poco, siguiendo con las encuestas, la aprobación del presidente Trump, porque eso nos muestra también cómo va en general la situación ya para en general analizar la carrera presidencial del 2028. Ustedes pueden ver que
La línea azul es la línea de aprobación, la línea roja es la línea de desaprobación. La pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo del presidente Donald Trump? Y como ustedes pueden ver, la desaprobación ha ido subiendo hasta que ha subido al 47% en julio y la aprobación ha ido bajando hasta un 46% en julio. Para algunos esto es materia de preocupación, sobre todo para los demócratas que no hacen sino criticar al presidente. Yo creo que no es tan grave y que es normal. Ojo, cuando un presidente está haciendo tantos cambios como los que está haciendo el presidente Trump, es normal que haya incertidumbre y esa incertidumbre puede hacer a que la gente no diga que, digamos, no se sienta como confiada para decir, apruebo el trabajo que está haciendo el presidente. Pero si el presidente efectivamente logra sacar adelante, digamos, particularmente la cuestión con la economía, yo creo que todo esto se puede arreglar y aquí hay que aclarar algo muy importante y es que el presidente está teniendo una cifra de aprobación dentro de los republicanos muy alta, históricamente alta. Entonces, si bien, aunque en general pareciera que la desaprobación está creciendo y que la aprobación está bajando, dentro de su base el presidente sí está creciendo en aprobación. Ahora, en esta encuesta también vamos a ver rápidamente algunas de las, digamos, materias más importantes de la presidencia de Trump, de la administración Trump, y vamos a ver la aprobación y la desaprobación para que veamos qué temas importantes pudieran ser fundamentales de cara a esas elecciones y en qué tiene que trabajar el Partido Republicano y también el Demócrata, ya sea para ofrecer alternativas o para criticar si es que creen que está mal, ¿no? Miren, en economía, por ejemplo, la desaprobación está en 51% y la aprobación está en 41%. La economía siempre ha sido la principal preocupación de los americanos, incluyendo la principal preocupación de los hispanos. Como les decía yo, que creo que si el presidente logra sacar adelante las cifras económicas, puede lograr, digamos, conseguir una mucha mejor aprobación y poder darle un buen terreno a quien sea que lo vaya a seguir. Bueno, luego sigue como las criptomonedas, que en realidad no me parece que sea un tema muy importante a la hora de votar, no aparece en general en las encuestas como prioridades. Luego la política migratoria, fíjense lo interesante, la gráfica de la política migratoria, que es la tercera de arriba abajo, como ustedes pueden ver, empieza muy arriba la aprobación, empezaba en 48%, mientras que la desaprobación estaba en 40%, y esa desaprobación va subiendo hasta el punto que sobrepasa la aprobación, con una desaprobación ahora del 46% y una aprobación del 45%, que creo yo, el presidente Trump ha sido completamente un éxito en materia migratoria. La frontera está segura, están deportando gente, pero tienen que ser muy cuidadosos en esa frase tan importante que se dijo muchas veces y es hay que darle prioridad a los criminales, hay que buscar para deportar a los criminales, porque en la medida en que salgan casos de gente que no es criminal, de gente buena, sobre todo gente que lleva años en este país trabajando, yo creo que la desaprobación en materia migratoria podría seguir subiendo a pesar de que el presidente esté haciendo un muy buen trabajo. Y luego en la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la aprobación siempre ha estado por abajo de la desaprobación. En este momento está 47% versus 37%. Yo creo que el presidente entró con unas expectativas, él mismo generó unas expectativas muy grandes, prometiendo que iba a lograr acabar con la guerra muy rápido y hasta ahora lastimosamente no lo ha logrado. Eso pues tal vez le ayudó en su momento, consiguiendo votos, no lo sé qué tan importante de pronto fue para alguna persona o determinante las promesas del presidente de terminar con la guerra, pero en este momento sí es claro que está causando cierto descontento porque estamos viendo una aprobación muy 10 puntos por debajo de la desaprobación. Que hay que aclarar ahí, evidentemente el presidente Trump no tiene la culpa de la guerra en Rusia y en Ucrania, es una guerra que él hereda, el culpable en realidad, si queremos buscar a alguien culpable en Estados Unidos, pues sería la administración Biden, que fue donde empezó todo esto. Ahora, finalmente, quiero que ustedes vean un video del presidente Trump, porque aquí quiero mencionar algo muy curioso y que a mí me llama mucho la atención y creo que a muchos de ustedes los va a emocionar. Porque veamos este video del presidente Trump donde le preguntan si cree que J.D. Vance, su vicepresidente, podría ser el candidato a
digamos, ser el próximo candidato republicano para las elecciones del 2028. Sí, como dijiste esta mañana, probablemente no me postule a un tercer mandato. Este fin de semana, el secretario de Estado, Rubio, dijo que J.D. Vance sería un gran nominado. ¿Está claro que el heredero natural del movimiento MAGA es J.D. Vance? Bueno, creo que lo más probable, siendo justos, es que sea el vicepresidente. Marco también es alguien que podría formar equipo con J.D. de alguna forma, y, además, tenemos personas increíbles, incluso algunas de las que están aquí hoy, así que, es demasiado pronto para decir algo definitivo. JD está haciendo un gran trabajo, y probablemente sea el favorito en este momento. A ver, yo no sé si ustedes notaron esto, pero la verdad es que la respuesta, cuando le preguntan al presidente Trump que puede aclarar el panorama y ya mismo decir que sí, que J.D. Vance es su heredero, el presidente lo que dice es, bueno, probablemente es el vicepresidente, es decir, a mí me parece que es una respuesta no mala, no digamos desilusionado de J.D. Vance, no, pero tampoco es la respuesta más efusiva. Ahora bien, cualquier presidente al que le pregunten quién puede ser su sucesor, aunque sea por cordialidad y formalidad, tiene que mencionar a su vicepresidente, es evidente, digamos, es la consecuencia lógica, ¿no? Entonces, evidentemente tenía que mencionar a J.D. Vance y decir que sí, que claro. Pero a quien no tenía por qué mencionar y sí menciona es a Marco Rubio. Tenemos a un presidente muy contento con Marco Rubio, que como ustedes también seguramente sabrán, es el funcionario que más puestos tiene en la administración Trump. Yo creo que ahí hay una relación muy interesante y creo que al presidente le gusta mucho Marco Rubio porque es un tipo que soluciona problemas, que conoce muy bien de muchas materias y que lo ha ayudado a sacar adelante muchas cosas. Yo veo como cuando uno tiene un empleado que es el que le soluciona y le ayuda y es proactivo y es eficiente. Y veo al presidente legítimamente agradecido con Marco Rubio y siempre lo menciona en varias ocasiones donde le han preguntado por la posibilidad de quién puede ser el próximo candidato republicano. Él siempre menciona a Marco Rubio, que no tendría por qué. Tiene varios miembros de su gabinete y a los demás no los menciona nunca, siempre menciona a Marco Rubio. Entonces, yo creo que los va a emocionar porque sé que en nuestra audiencia hay muchos fans de Marco Rubio y el hecho de que el presidente esté tan emocionado y él mismo lo esté, digamos, impulsando a que pueda ser o vicepresidente o tal vez un candidato a la presidencia es muy importante. Bueno, pues así cerramos este análisis de Kamala queriendo ser la próxima candidata del Partido Demócrata. Otra vez, los demócratas en pánico y por el otro lado, cómo se perfila el Partido Republicano, que si bien yo creo que sí tiene muy buenos líderes, por ahora tiene mucho trabajo para hacer de cara a esas elecciones presidenciales, sobre todo intentando solucionar varios problemas que todavía tiene el país. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre les recuerdo que vayan a nuestra página web, que descarguen nuestra aplicación para que estén atentos a todo el contenido, las noticias, los análisis, las opiniones y por supuesto también que para que escuchen todos nuestros podcasts en todas las plataformas de podcast están disponibles para que no se pierdan nada de nuestro contenido audiovisual también. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana.